Bien, vamos a definir entonces ahora el producto. Entonces queremos definir qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es nos tomamos todos los elementos que hayamos juntado y que hayamos desarrollado en R2 para obtener ciertas relaciones que son relevantes. Después hicimos un paso identificatorio en el cual vimos cómo vamos a asociar a estas cosas que son los números complejos con esos puntos de R2. Tenemos que ver que esta cosa que estamos construyendo realmente nos da una estructura de campo. Ya definimos la suma, vimos cómo sería la justificación para las propiedades de la suma y nos falta definir el producto. Entonces, definimos el producto. En realidad no lo vamos a definir. Es que definir no es realmente la palabra, lo vamos como a deducir, a obtener de las cosas que ya hemos desarrollado, porque para eso lo hicimos, pero sí hubo un momento en el cual lo definí, ¿no? Definí, o sea, siempre hay que empezar con una definición. Definí el producto de puntos de R2 como, ya saben, ¿no? El producto de dos puntos va a ser el punto tal que su módulo es el producto de los módulos, de los factores, y su argumento es la suma de los argumentos módulo 2pi. Entonces, vamos a ver cómo es el producto en esta estructura, cuando nos tomamos dos elementos de ahí en su forma algebraica y los multiplicamos. Entonces sean Z1 igual a A más BI y Z2 igual a C más DI. Números complejos. Ya les vamos a llamar bien números complejos. Ya sabemos cómo los obtenemos. Perfecto, entonces, Z1, ¿a quién es igual? Bueno, si Z1 es igual a A más BI, eso quiere decir que Z1, que es A más BI, viene identificado de la pareja ordenada A, B, ¿no? Que es una pareja que vive en R2. Ahora, ¿qué sabemos de las parejas que viven en R2, de las parejas del plano? Bueno, sabemos, con todo lo que hicimos, con todo lo que hemos desarrollado, sabemos que la podemos escribir en lo que se llama su forma polar, ¿no? Su forma polar, que es R, digamos, 1, coseno de S1, seno de S1, que bueno, en realidad esto es para tener aparte el módulo y no confundirnos, ver que este es un número, mientras que esto pues es una pareja ordenada. Estos de acá adentro también son números reales, pero es lo mismo que si lo multiplicamos en cada una de las entradas, ¿no? O sea, este es R1 por el coseno de S1, muchas veces así es como se escribe la forma polar. Estoy multiplicando a R1 por cada entrada, R1 seno de S1. Lo mismo es para S2, ¿no? Para Z2. Esto es C más DI, el cual viene, ¿no? Lo estamos obteniendo por medio de la asociación que ya describimos de la pareja C, D, que se puede escribir en su forma, esta que se le llama polar, R2 coseno de S2, seno de S2, y que es igual a multiplicar el módulo por cada una de las entradas, donde nos da R2 por el coseno de S2, R2 por el seno de S2. Todo esto no es más que repetir cosas que ya hemos dicho anteriormente. Y entonces algunas observaciones de aquí serían que el módulo de Z1 es R1, el módulo de Z2 es R2, porque así es como pasamos a la coordenada polar, ¿no? R2 es la raíz cuadrada de S cuadrada más B cuadrada, R1 es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. El argumento de Z1 es S1, el argumento de Z2 es S2, a S1 le corresponde un cierto ángulo, digamos alfa 1, y a S2 le corresponde, voy a poner las as, ¿no? Para que no se confunda, S1 es correspondiente a un ángulo alfa 1, S2 le corresponde un cierto ángulo alfa 2. Recuerden que el ángulo
pues el ángulo está definido como la separación entre la recta de X y la recta que estaría determinada por el origen y Z1, ¿no? O Z2. Entonces ese ángulo es único. Sabemos que estos, pues es el argumento que a la longitud del arco de la circunferencia unitaria le corresponde un único argumento. Entonces esa asociación me va a servir, ¿por qué? Porque recuerden que para definir el producto tengo que sumar los argumentos, pero sumarlos módulo pi. O sea, si se pasan de suma módulo 2pi, si se pasan de 2pi, tengo que restar a 2pi para obtener el argumento del producto. Entonces lo pongo en grados para evitar tomar la consideración de módulo 2pi. ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer es, una vez que lo sumo y hago módulo 2pi, lo que obtengo, le doy su ángulo correspondiente y ese ya no hay que restarle, ¿no? Ese ya no le tenemos que restar. El ángulo está determinado por la recta X y la recta 0, el producto de los puntos, el punto que resulta del producto de los puntos. Entonces, todas estas asociaciones las voy a ocupar. Bueno, esa es una observación. Luego, otra, tenemos unas identidades, tenemos las siguientes identidades trigonométricas, ¿no? Tenemos una identidad que nos dice que el coseno de una suma de dos ángulos, o puede ser de dos números reales, pero de nuevo, aquí la cosa es que si sumo dos números reales hay que restar el 2pi, entonces me voy a tomar el ángulo relevante, ¿no? El ángulo que me quede de esa suma. Entonces el coseno de alfa 1 más alfa 2 es igual ¿a quién? Esto, si por sus clases de cálculo, deben de saber que es igual al coseno de alfa 1 multiplicado por el coseno de alfa 2 menos el seno de alfa 1 multiplicado por el seno de alfa 2. Después tenemos otra identidad trigonométrica que nos dice que el seno de una suma, o sea, el seno de alfa 1 más alfa 2, es igual al coseno de alfa 1 multiplicado por el seno de alfa 2 más el coseno de alfa 2 multiplicado por el seno de alfa 1, ¿verdad? Conocemos esas identidades trigonométricas. Entonces, lo que podemos hacer es utilizarlas. Déjenme hacer una última observación. Como tengo que esto viene de esta pareja es igual a esta pareja y esta pareja es igual a esta pareja, pues son iguales entrada por entrada. O sea, A es igual a R1 por el coseno de S1, ¿no? Entonces eso lo voy a escribir porque lo voy a verificar al final, me va a ser de utilidad. Que dada esta igualdad, tengo que A es igual a R1 por el coseno de S1. Después B es igual, es la segunda coordenada de aquí, o sea, la segunda coordenada de acá, o sea, B es igual a R1 por el coseno de S1. Después C es igual a R2 por el coseno de S2. Y D es igual a R2 por el seno de S2. ¿No? Tengo esas relaciones que se siguen de esto de acá. Entonces, bueno, yo quiero ver a quién le asocia la multiplicación, o sea, Z1 por Z2, que es la multiplicación que estoy buscando definir, es este número por este, y ese viene de multiplicar este por este, ¿no? Pero ya sabemos multiplicar, recuerden que multiplicar su forma polar es muy sencillo. ¿Cómo multiplico este por este? Pues tengo que multiplicar los argumentos y sumar, multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Los puedo sumar tomándolos en términos de grados del ángulo correspondiente para no estarme preocupando de los 2pi, ¿no? Del módulo 2pi. Entonces, este de acá tiene que venir del producto de estos dos, de A, B por C, D. Y el producto de esos, pues es el producto de los módulos, que es R1 por R2, multiplicado por el coseno de alfa 1 más alfa 2, ¿verdad? Estos de acá, alfa 1 es el ángulo correspondiente al argumento de Z1, que es S1, y alfa 2 es el ángulo correspondiente al argumento de Z2. Entonces va a ser eso en la primera coordenada,
Y después, en la segunda coordenada, pues tenemos igual, ¿no? Al seno del argumento, y el argumento es la suma de los argumentos, o sea, el ángulo va a ser la suma de los ángulos, al seno de alfa 1 más alfa 2. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El producto de esto tiene que ser el producto de estos dos puntos, y el producto de estos dos puntos, pues es el producto en su forma polar, es esto de acá, que es esto de acá. Y esto es igual a R1 por R2, ¿no? A los módulos. Y luego aquí adentro, fíjense que tengo justamente las expresiones que por nuestras identidades trigonométricas sabemos que son igual a esto. O sea, tengo el coseno de alfa 1 más alfa 2, lo puedo sustituir por este de acá. Entonces voy a sustituir la primera coordenada por esta expresión, que al ser una resta nos dice que si lo multiplico por algo, pues tiene que multiplicar a ambos lados, ¿no? Entonces esto es R1 por R2, bueno, lo voy a escribir completo, multiplicado por, sustituimos, y esto es el coseno de alfa 1 por el coseno de alfa 2 menos el seno de alfa 1 por el seno de alfa 2. ¿Verdad? Solamente he sustituido esta expresión con su correspondiente identidad trigonométrica. Y esto es coma, la segunda, voy a sustituir el seno de la suma por su correspondiente, que sería el coseno, sí, porque tengo acá afuera a estos dos, el coseno de alfa 1 por el seno de alfa 2 más el coseno de alfa 2 por el seno de alfa 1. Muy bien, entonces esto de acá es lo mismo que esto de acá, y esto es igual, pues tengo ahora que multiplicar R1 por R2, que es un solo número, lo tengo que multiplicar por las dos entradas, ¿no? Tiene que multiplicarse entrada por entrada, a cada una de las entradas. Entonces, eso es igual a R1 por R2 multiplicado por la primera entrada, que es coseno de alfa 1 por el coseno de alfa 2. Después tengo un signo menos, o sea, multiplicar esto por la primera entrada es multiplicarlo por los dos términos de la resta. O sea, es R1 por R2 por el seno de alfa 1 por el seno de alfa 2. Y luego hay que multiplicarlo también por la segunda entrada, que también tiene dos términos, es una suma con dos términos, entonces hay que multiplicarlo por cada uno de ellos. O sea, esto es R1 por R2 por el coseno de alfa 1, que es este de acá, por el seno de alfa 2, más R1 por R2, porque se tiene que multiplicar por cada uno de los términos, por el coseno de alfa 2 por el seno de alfa 1, ¿verdad? Listo, ya multipliqué a R1 y a R2 por cada una de las entradas, que quiere decir multiplicarlo por cada uno de los términos que componen las entradas. Esto es igual, solamente voy a reacomodar, tengo R1 por R2 por coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2. Como todos estos son factores de un producto, pues ya saben que el orden de los factores no altera el producto, entonces los puedo reacomodar. Los voy a reacomodar así. Esto va a ser R1 por coseno de alfa 1, R1 por el coseno de alfa 1, y luego eso va multiplicado por R2 por el coseno de alfa 2, R2 por el coseno de alfa 2. Eso es menos R1 por el seno de alfa 1 multiplicado por R2 por el seno de alfa 2, por el seno de alfa 2. Y eso es en la primera entrada. En la segunda entrada, ¿no? Esto he llegado hasta este punto. En la segunda entrada tengo R1 por el coseno de alfa 1 por R2 por el seno de alfa 2, R2 por el seno de alfa 2 más R1 por el seno de alfa 1 por R2 por el coseno de alfa 2. Listo, ya terminé.
Acuérdense que estos alfa i, que alfa 1 y alfa 2 son los ángulos que están por los argumentos, ¿no? De cada uno de los puntos. Entonces, si lo cambiamos, esto me queda R1 por el coseno de S1, porque ya están abiertos, o sea, ya no hay suma, estos son los puros sumandos, es alfa 1 y alfa 2, que los dos son menores que 2pi, porque son los argumentos de estos puntos, del punto correspondiente a Z1 y el correspondiente a Z2. Entonces esto es R1 por el coseno de S1, y eso multiplicado por R2 por el coseno de S2 menos R1 por el seno de S1 por R2 por el seno de S2, coma, R1 por el coseno de S1, vamos aquí, por R2 por el seno de S2 más R1 por el seno de S1 por R2 por el coseno de S2. ¿Sí? Y acabamos. Para eso escribí esta cosita acá. Fíjense, A es igual a R1 coseno de S1. O sea, esto de acá es A. Después, tenemos que C es R2 por el coseno de S2. No, voy eliminándolo. Ya ya lo sustituí. Luego tengo R2 por el coseno de S2. Aquí está, vale C. O sea, esto es A por C. A por C menos R1 por S1. R1 por el seno de S1. Perdón, R1 por el seno de S1. R1, creo que aquí los puse mal, ¿no? B era, aquí debe de ir seno. Es este de acá, ¿no? B es el seno de S1. Entonces B es R1 por el seno de S1. Entonces esto es menos B, este de acá vale B. Luego R2 por el seno de S2. R2 por el seno de S2 es D. Y luego, en la segunda entrada, tengo R1 por el coseno de S1. R1 por el coseno de S1, que es A. Después tengo R2 por el seno de S2. R2 por el seno de S2, que es D, más R1 por el seno de S1, R1 por el seno de S1 es B, por R2 coseno de S2, R2 coseno de S2, que es C. ¿Verdad? Entonces, lo que yo le estoy asociando a Z1 por Z2 es el punto A por C menos BD, coma, AD más BC. Y este de acá, ¿quién es? Bueno, por la identificación que hicimos, la primera coordenada me da el coeficiente real, o sea, A por C menos B por D es el coeficiente real, y después, en el segundo término del número complejo, tengo el coeficiente imaginario, que es AD más BC, y eso va multiplicado por I. Este es mi número complejo resultante, ¿verdad? Esta de acá me lleva a este de acá, ¿no? En la parte real, a C más menos BD, y en la parte imaginaria, el coeficiente es AD más BC, por todo lo que ya había dicho. Entonces, ¿qué concluimos? Vamos a borrar esto de acá. Pues ya tenemos el producto de números complejos en su forma algebraica, que está justificado, está respaldado por el producto, como lo habíamos definido y como ya habíamos visto que se comporta, de los puntos en R2. Entonces, por lo tanto, Z1 por Z2, que es igual a A más BI por C más DI, es igual a ¿qué? Al número complejo, al número que le corresponde, que tiene en su coeficiente real, tiene AC menos BD, es el coeficiente real, y en el coeficiente imaginario tiene
AD más BC. Esta de acá es la fórmula del producto de complejos en su forma algebraica. ¡Tarán! Ahí está, ¿no? Ya quedó. Fíjense que aplicando esta fórmula podemos ver también, aquí viene otra justificación, observación, vamos a ponerle otra vez observación 2, ¿no? Que I cuadrada, quiero ver que I cuadrada efectivamente es igual a menos 1. Ahora usando esto, ya lo vimos con el argumento geométrico, utilizando a R2 y sus propiedades, pero bueno, ¿quién sería I cuadrada? I cuadrada es I por I, que es igual en su forma algebraica, es igual al número que tiene 0 como coeficiente real, más I, ¿no? Esto multiplicado por 0 más I. De acuerdo a esta fórmula que acabamos de deducir, que acabamos de sacar, que es esta de acá, esto es igual a A por C, que es 0 por 0, menos B por D, que es solamente son los coeficientes, ¿no? B y D son los coeficientes. Entonces el coeficiente de I y el coeficiente de I, que es 1, o sea, 0 menos 1 en su parte real, y después en su parte imaginaria es A por D, que es 0 por 1, 0, más B por C, que es 1 por 0, 0, en la parte imaginaria, ¿no? Entonces esto es 0 menos 1, es menos 1, más 0 por I, pues es 0, ¿no? 0 por I es 0. Entonces esto es igual, podemos hacer esta multiplicación en el plano para ver que efectivamente se satisface, sustituyendo ahí por el punto 0,1, pero bueno, menos 1 por 0, esto ya es un número real, menos 1 por 0 es igual a menos 1. Por lo tanto, I cuadrada es igual a menos 1. Y listo, ahí está. Esta fórmula y la anterior son las que vamos a utilizar como la suma y el producto en su forma algebraica para los números complejos, que es este de acá. Ya tenemos al conjunto, ya está bien definido, son esas cosas que podemos identificar con esos puntos y que algebraicamente se describen así. Su suma y su multiplicación son esta y la suma que puse anteriormente, ¿no? La suma de dos números complejos es el número complejo que tiene en su parte real la suma de los coeficientes reales y en su parte imaginaria, como coeficiente imaginario, la suma de los coeficientes imaginarios, y el producto es como lo estamos describiendo de esta manera. Bueno, vamos a dejarle... una cosa más que les quería decir es que con respecto a esto podemos ver que el producto, claro, tenemos que ver que se cumplen las condiciones, ¿no? Hay que ver que realmente es conmutativo, asociativo. Ya habíamos avanzado con eso un poco, con la forma esta como puntos de R2, pero tenemos todavía que hacer un poco más de trabajo. Entonces, ante esto, la observación que les quería hacer para finalizar es que fíjense que si pensamos en la paradoja, no la voy a escribir ahorita, bueno, ya la había descrito al principio, pero la paradoja esta, ¿se acuerdan? Que nos llevaba a que 1 era igual a menos 1, tenía un paso específico, que es obviamente el paso que está mal, que decía que la raíz de 1 entre menos 1, si bien es igual a la raíz de menos 1 entre 1, eso decía que pasaba sí, solo sí, la raíz de 1 sobre la raíz de menos 1 es igual a la raíz de menos 1 sobre la raíz de 1. ¿Qué usaba para pasar de aquí a aquí? Lo que usaba para pasar de aquí a aquí, pues son las reglas estas, las leyes de los exponentes, como yo lo puse, que son equivalentes a sus correspondientes en radicales. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta regla claramente no se satisface en los números complejos. ¿Por qué? Porque esta de acá es 1 y este sí. O sea, esto de acá es 1 entre i, esto de acá es i entre 1, ¿no? Y sabemos que 1 entre i, no puede ser igual a i entre 1. No puede ser igual, porque entonces tendríamos que i cuadrada es igual a 1, y esto no es cierto, ya vimos que por diferencia no es que igual es igual a menos 1. Entonces no puedo pasar de aquí a acá, porque esto es falso, ¿verdad? ¿Y eso qué
que nos dice? Pues eso lo que nos dice es que las leyes de los radicales, que son equivalentes a las leyes de los exponentes, que conocemos para los números reales, no se valen. ¿Por qué no se valdrían las leyes? Bueno, pues una razón por la cual no se valdrían las leyes es porque estas leyes presuponen el producto, o sea, dividir no es otra cosa sino multiplicar por el inverso multiplicativo de un número, eso es dividir, y la raíz, que también está relacionada con el producto, de números reales. Pero los números complejos se define su producto de otra forma. O sea, mientras que el producto de números enteros o el producto de números naturales o el producto de números reales los pensamos así intuitivamente como repetir, no sé, n veces a un número, y eso es como el producto de n por ese número, aquí tenemos una noción un poco más compleja que de hecho tiene que ver pues, con todas esas propiedades que vimos para R2, ¿no? Y que son las cosas de los complejos. Entonces, aquí estamos utilizando una ley que si bien es válida para números reales, o sea, claro, aquí adentro hay números reales, pero el problema es que aquí afuera esto no tiene sentido ya en los números reales. Entonces, no podemos aplicar una ley para algo que no tiene sentido. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en la siguiente vamos a ver propiedades ya de estas cosas, de la suma y del producto, como lo estamos viendo ahorita, para concluir con la estructura, ¿no? Con ver que sí se satisfacen las condiciones de campo. Vamos a dejarlo aquí, chao.